Muy buenas noches para, para todos y para todas. Como es acostumbrado en todas las noches, para mí es un honor y un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Para complementar o adherirme a lo que decía Edgar, para nosotros es motivo de satisfacción sentir lo que ustedes perciben de nuestras capacitaciones, tanto la mía como la de toda la organización, todos los profesores que dictamos clases en esta corporación. Entonces, pues esa retribución de información que ustedes nos pueden brindar por medio del canal de comunicación, como es el chat, pues nos sirve mucho para también fomentar nuestras buenas prácticas dentro de la organización y poder mejorar en el caso de que haya lugar o en el caso de que esté satisfechos, pues también tener esa valoración que nos aporta mucho valor dentro de nuestra corporación, ¿vale? Como el tiempo es oro, vamos a darle rienda suelta a lo que traemos el día de hoy. Voy a permitirme compartir y pues si ustedes por el chat me pueden decir que están viendo la pantalla, les agradecería o con un dedito arriba. Si están viendo mi pantalla y me escuchan claro, gracias Alison, gracias a los que me están diciendo, muchas gracias. Listo. Entonces vamos a recapitular lo que hablábamos o lo que nos quedamos el día de ayer, que pues obviamente hacemos una recapitulación rápida de la historia de la organización, vimos la historia, los principales hitos, los conceptos que emanan estas buenas prácticas desde hace de unas corrientes filosóficas de una cultura oriental que nos han generado practicidades y han generado herramientas que hoy en día operan dentro de organizaciones a nivel mundial. Hemos desagregado la palabra sistemas integrados de gestión en cada una de sus facetas, en cada una de sus fases, para que interpreten y conozcan a qué se refiere un sistema integrado de gestión dentro de la organización, cuáles son los puntos neurálgicos como sus características, sus principales elementos, sus objetivos, y hemos visto las guías complementarias o como lo denomino yo, la familia de cada una de las tres normas que traemos a colación. Ya vimos el significado de un sistema en cada una de las normas ISO, tanto la de calidad como la de seguridad, salud en el trabajo, como la de gestión ambiental, y vimos el objetivo o vimos los objetivos que tiene un sistema integrado de gestión, que en mi particularidad, el mío que me hace derivar esta gestión y al que yo me acojo es mostrarle lo que hace o lo que solicita las normas ISO, pero con la interpretación de lo mismo. Y hoy vamos a ver un tema bastante interesante, muy apropiado para complementar lo que ya vimos y hemos cerrado hasta el día de hoy, que es el acuerdo SL, el anexo SL y la definición de un principio, cómo se desagrega el principio como tal, cómo se declara uno como persona en el sentido de que absorbe o apropia ese principio, o dentro de las organizaciones que deben estimar para poder adoptar o tener dentro de las culturas organizacionales estos principios. Y posterior a ello vamos a mirar o vamos a ver los 7 principios de los auditores o de una auditoría que debemos tener dentro del profesionalismo de la impartición de este ejercicio, que deben ser de estricto cumplimiento, porque sí o sí, si no estamos en este marco que es las leyes que demandan o que derivamos nosotros frente a la gestión de la misma, entonces pues se desvirtuaría la información que se podría emitir o que se emite dentro de esta derivación de este ejercicio como una auditoría interna, porque aquí nos estamos certificando como auditores internos. Entonces, pues si nosotros no estamos con esta objetividad que nos dan estos lineamientos como los 7 principios, pues no podríamos impartir de buena manera estas gestiones. Y posteriormente vamos a ver los documentos requeridos para el proceso de auditorías internas, la estructura de una redacción de un hallazgo, que es una parte fundamental que a veces la obviamos porque pues
consideran y creen que eso pues lo deberíamos sobreentender o entender cada uno a nuestra potestad, pero la estructura de ese hallazgo, corrección, no conformidad menor, mayor, observación, oportunidad de mejora, las que nosotros podamos identificar en el ejercicio de las auditorías, pues debe tener una redacción lógica para que el lector de esta información, cualquiera que sea, con cualquier competencia, lo interprete de la manera de como nosotros lo estamos viendo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya directamente. Quería conectarlos. Hay gente que ha entrado en los días posteriores. Pues los invito a que vean las diapositivas. Yo trato de volver a reconectarlos con la información que hemos suministrado, pero si me devuelvo, pues tendríamos que demandar un poco más de tiempo y pues no lo hemos contemplado así. Llegando al ejercicio que nos compete el día de hoy, es la estructura del anexo SL. Y más precisamente, la denominación es la estructura de alto nivel. Como les he mencionado en las clases anteriores sobre algunos puntos neurálgicos que generaban las versiones obsoletas que ya, o bueno, las versiones anteriores, porque en algunas empresas todavía rigen estas en algunos puntos, pues porque es de su, como lo expresaba ayer, a veces muchas empresas pues tienen los sistemas hasta esas versiones, no continuaron con ellas, pero esa trazabilidad, esa información que queda en esos sistemas, pues les queda como evidencia de su gestión, evidencia de lo que se construyó en su momento, y cuando quieran reactivar, porque lo pueden hacer, esa reactivación de volver a encaminar la organización en estas buenas prácticas, pues pueden acoger esa información eh, ya emitida por la norma que en su momento se ejecutó y hacer esa transición a la norma vigente con las veracidades que se tienen y que los puntos neurálgicos que se deben tener en cuenta para poder hacer esa migración o esa actualización a esa buena práctica en su versión final. Ya hablando puntualmente de la estructura del anexo SL, esto nos facilitó la vida a nosotros los auditores y van a darse cuenta del por qué. Vamos a leer y ya lo explicamos. Los sistemas de gestión requieren la consideración del contexto de la organización y estos objetivos relevantes para la disciplina que deben tener alineados con la dirección estratégica de la organización deben disponer de una política documentada que soporte el sistema de gestión y sus objetivos o auditorías internas o revisión por la dirección. Esta es la síntesis, lo que les acabo de leer, de todos los numerales desde su numeral 4 a su numeral 10. Quiero dar la explicación. Yo toqué los puntos más neurálgicos que trae el acuerdo SL porque pues primero quería ponerlos como en el contexto como tal. Pero vamos a contar un poco de historia para que vean qué pasó de la transición que ha tenido estas normas ISO en su versión final. Cuando las normas ISO empezaron a construirse, cada una de sus especialidades en sus comités técnicos, que ya los hemos tocado, empezaron a emitir versiones con las necesidades apremiantes de cada una de ellas. Encontraban puntos neurálgicos en temas de verificación de, por ejemplo, aspectos ambientales, por nombrar la 14001, empezaron a identificar concepciones de verificación o inspección de puestos de trabajo como la 45001, empezaron a ver servicios y atención y necesidades y expectativas de servicio al cliente en el tema de la calidad, y cada una de ellas empezó a emitir estos títulos que son como la tabla de contenido que tiene una norma ISO donde derivan los deberes y requisitos que debemos tener a colación o tenemos que tener en consideración para empezarlos a identificar dentro de la organización y empezar a ejecutar las acciones que nos emiten la interpretación que nosotros debemos entender e interpretar, y a su vez empezar a ejecutar las acciones para dar cumplimiento a lo que nos pide cada uno de estos numerales o toda la tabla de contenido desde su numeral 4 a su numeral 10. Pero todavía no vamos allá. Estamos hablando de las versiones anteriores. Las versiones anteriores tenían ese contexto de que cada una, como les venía contando, pues generaba
la necesidad apremiante que tenían en su momento. Claro, se emitieron estas normas ISO en esas versiones y pues los implementadores de esta aplicatividad las empezaron a ejecutar. Cuando se dieron cuenta de pues, que la aplicatividad pues estaba en su momento cada uno de sus sistemas de gestión de una forma simple, porque pues, los datos estaban concretos en el alcance de su momento, pues empezaron a ejecutar las acciones. Como las normas pues, y los sistemas, ustedes saben bien que en su significado, pues deben interactuar con los otros sistemas para poder convivir en esos ambientes, llámese un sistema como tal, si dice, como hablábamos de los ejemplos anteriores, en el cuerpo humano o en un sistema electoral o en los diferentes sistemas que hay en el mundo, que convivimos con ellos y que hoy en día pues conviven con otros sistemas. En este caso, los sistemas de gestión pues tienen que convivir con otros sistemas de gestión dentro de la organización, dentro de su espectro. Cuando empezaron a notar que esas integraciones eran muy difíciles porque, como les venía diciendo, cada uno de ellos tenía un contexto diferente, obviamente, o una identificación diferente en cada una de sus especificaciones o necesidades por cada especialidad, pues la integrabilidad o la interacción de esas gestiones pues era de difícil entendimiento, tanto para los que implementan los sistemas de gestión como para los que auditamos o verificamos su cumplimiento cuando vamos a integrar los sistemas, porque en su momento pues podíamos derivar esa gestión de cada una de las especialidades, pero pues al ver la necesidad de llevarlo a un sistema integrado de gestión, pues se encontraban varias falencias o varias dificultades para poderlo lograr. Se lograba, pero demandaba demasiado tiempo para poder interactuar o empezar a interpretar cuál requisito de la norma 14001 podía aplicarse o integrarse con el de la 45001, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, la norma ISO o la Organización Internacional de Normalización empezó a ver esa dificultad como una oportunidad de mejora para empezar a demarcar una estructura de alto nivel. Y por ello, este acuerdo empezó a regir y lo empezaron a aplicar desde la última versión que tenía la 9001. La 2008 trae unos puntos jerárquicos que traía esta estructura de alto nivel en su versión anterior y la aplicatividad de todo este valor, de lo que traemos a colación, de lo que ven en la tabla, del 1 al 10, pues dan esas marcaciones que tiene ahora la norma vigente. Y como les he venido diciendo, del 1 al 3 son numerales informativos que nos traen información de dónde vienen estas buenas prácticas, términos y definiciones que nos derivan necesidades apremiantes de identificación de términos o de un término que requerimos para poder saber qué claramente cómo lo conocen la norma ISO, cómo lo interpreta la norma ISO para, como lo hablábamos la clase anterior, no se presenten esas divergencias en el sentido de conceptos diferentes y obviamente pues eso eliminaba ese debate y daba una claridad en ese sentido. Las referencias normativas que nos dan la viabilidad de dónde y cuáles son las que acogen cada buena práctica o cada especialidad de las que tenemos a colación, en este caso la trinorma, y cuáles son las normas de referencia que han acogido para poder dar lineamientos a estos numerales de deberes y requisitos y obviamente el alcance de cada una de las especialidades. Son los tres primeros, son informativos para darnos a nosotros el conocimiento de dónde están apareciendo varios puntos neurálgicos que requerimos conocer para establecer ya un punto de valor en el conocimiento que debemos tener para poder dar aplicatividad a los numerales certificables que son del 4 al 10. Y como les decía bien, esta estructura de alto nivel pues nos simplificó la vida a nosotros los auditores y obviamente también a los implementadores porque
Esta tabla de contenido, para poner el término más entendible, pues nos dio la atribución de que todas las especialidades tenían que ajustarse a esta estructura de alto nivel. Empezaron a determinar cuáles de esos numerales determinaban o se asociaban a cada uno de estos grandes títulos, porque pues si se dan cuenta, y lo hemos hablado en el ciclo de la mejora continua, los numerales empiezan a dar ese contexto cronológico de las identificaciones iniciales que debemos entender para poder dar la secuencia de ese ciclo y poder empezar a evaluarlo y que sea un flujo permanente para dar la veracidad. Entonces, yo leí el párrafo para poderlos poner en contexto, pero obviamente no lo entendían por la explicación que les acabo de dar. La estructura de alto nivel lo que nos dio fue claridad de qué necesidades tienen cada una de las especialidades en cada una de estas definiciones o grandes títulos que nos dan esos marcos de las necesidades apremiantes que tiene cada una de estas especialidades. Y eso hizo que cada uno de esos grandes títulos empezara a identificar puntos transversales en cada una de estas normas que dan esos puntos neurálgicos para poder dar esa integrabilidad que requieren estos sistemas de gestión. Estos sistemas integrados de gestión empezaron a ver la necesidad de cómo poderlos integrar. Yo les ponía un ejemplo en la clase pasada y les decía que, por ejemplo, los lineamientos que se deben establecer en el liderazgo y en la planificación, pues deben estar estipulados o pueden ser generados como una política que tengan, por ejemplo, en el caso de esta capacitación, las tres necesidades de estas especializaciones, tanto la de calidad como la de salud en el trabajo, la seguridad y salud en el trabajo o como la ambiental. Esas necesidades pueden estar enmarcadas en un solo lineamiento, porque pueden acogerse de esa manera, porque pueden mostrar que los sistemas interactúan sobre ese mismo alineamiento y obviamente que abordan todas las necesidades y expectativas, las cuestiones internas y externas que requieren estas tres especialidades. Entonces, ahora sí vamos a volver a leer y ya más puntualmente para que interpreten lo que les decía en el inicio de la clase. Los sistemas de gestión requieren la consideración de un contexto de la organización, numeral 4, y establecer objetivos relevantes para la disciplina que deben estar alineados con la dirección estratégica de la organización. Sacando el numeral 4 o identificando el numeral 4, para poner el término que es, empezamos a establecer una planificación respaldada por el núcleo central, que es el liderazgo. Deben disponer de una política documentada, liderazgo, para que soporte al sistema de gestión sus objetivos, planificación, auditorías internas, evaluación de desempeño y revisión por la dirección. Bueno, auditorías internas 9 y 8 y revisión por la dirección. ¿Por qué no menciono el 7 y el 8? Porque la planificación y el contexto organizacional y el liderazgo nos dan los insumos que se documentan o que se establecen para empezar a determinar la ejecución de estos dos numerales. Cuando hay una planificación de qué requiere un proceso, y eso lo hablábamos en las clases anteriores, de qué requerimos desde nuestro mapa de procesos, desde cada punto neurálgico de cada proceso, pues empezamos a determinar qué recursos a nivel general, ya los hemos hablado anteriormente, vamos a necesitar, que es todas las necesidades que lo denominan apoyo o recursos, que son todas las necesidades apremiantes que necesitamos para que la organización empiece a funcionar. Y toda esa planificación pasa a ser el insumo para la operación, la ejecución de todo lo identificado y planificado. Por eso, yo les decía ayer que la interacción de los numerales tiene un orden cronológico, claro que sí, desde el 4 al 10, pero obviamente ellos interactúan en fases del ciclo del PHVA para que, pues obviamente mucha de la información que se emite del numeral 7, el numeral 8, el numeral 9, el numeral 10, pues interactúe si no hay partes neurálgicas identificadas en la planificación, en la anticipación, pues obviamente pues se van a identificar en la implementación.
Entonces, si la implementación con unos indicadores o unos instrumentos de medición dan unas variables, pues se debe verificar lo que se está estableciendo, lo que se ha identificado para poder ejecutarlo, ¿vale? Entonces quería darles esa claridad. Este acuerdo SL hace parte de la gran mayoría de las normas vigentes de las normas ISO. Obviamente unas vienen en ese camino para poderse adaptar. Por ejemplo, les voy a poner un caso. En la 22.000 se empieza desde el cero porque la 22.000 trae a colación otras identificaciones más científicas que necesitaban una variable más desglosada en ese sentido para poder determinar algunas acciones que deberían emitirse en la 22.000. La 22.000 es la de inocuidad de alimentos y obviamente esas marcaciones pues derivaron ahí para colocarlo como un numeral cero, pero la estructura la estructura de alto nivel del 1 al 10 se mantiene y se han incluido esas buenas prácticas, por ponerle el caso de la 22.000, a esta tabla de contenido con esos títulos generales que deben determinar ya los comités técnicos sobre esas gestiones. Esto, la explicación que nos daban cuando se generó, esto tiende a ser permanente, pero dependiendo de la necesidad que vamos identificando frente a las actualizaciones mundiales de las gestiones internas, como les hablaba yo, que ya vienen las primeras versiones o, bueno, bocetos, por ponerlo en el término que se maneja, las primeras demarcaciones puntuales que se emiten por los canales de comunicación que tienen esta organización, pues nos han dado unos puntos neurálgicos como la digitalización, la sistematización, eh, eh, entre otros, quiero marcar solo esos dos porque pues esos son los más relevantes en el caso de los documentos que se han emitido por esos canales de comunicación, que no se sabe bien, porque pues no lo van a mencionar, si van a ampliar o van a crear otro de estos subnumerales que entraría a esta estructura, pero por ahora pues la estructura de alto nivel ha considerado también variables tecnológicas que pueden ser incluidas en esta estructura. Por ahora, puede ser que más adelante puede que se amplíen la diferenciación o los grandes temas y que se incluya otro numeral. Por ahora, creería yo desde mi conocimiento que no va a pasar por lo que he leído y por lo que he visto, pero por ahora, pues hasta ahora estamos ahí y esta es la estructura que les va a aplicar. Como les decía, cuando empecemos a evaluar un contexto de la organización, nos vamos a poder centrar en buscar una herramienta que nos ayude a identificar las tres especialidades, las tres que nos traen a colación. En el liderazgo también podemos empezar a ver puntos transversales y neurálgicos que se repiten en las tres especialidades, que nos dan ese atributo de poder utilizar una herramienta que empiece a identificar esa necesidad premiante del mismo y así sucesivamente. Esto nos facilitó la vida y les voy a mostrar un ejemplo que traigo, que fue una transición de la ISO 14001 a la ISO 14001-2015, de la 2004 a la 2015. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el numeral 4.4.3 de la 2004, se enmarcaba en diferentes títulos que obviamente pues nos tocaba a nosotros empezar a identificar qué es lo que habían encontrado en ese sentido. Y lo mismo pasaba con la 14.001-2015, empezar a agrupar lo que se había identificado en esa gestión y nosotros empezar a derivar qué aplica a qué. Entonces, claro, esto demandaba demasiada interpretación y a veces pues la quedaba en ese sentido, en la interpretación y no emitía o no daba el valor que quería identificar estas buenas prácticas a nivel de integración, a nivel del sistema integrado de gestión. Muchas derivaciones pues empezaron a tener como vacíos y poco fundamento en el tema de la contextualización y la aplicatividad por esa diversificación de conceptos que daban espacio a la apreciación o a la interpretación de cada uno de los auditores y de los implementadores que daban esa complejidad y obviamente pues no podían
implementar un sistema integrado de gestión con rigurosidad como ahora lo podemos hacer con este acuerdo SL, ¿vale? Entonces, quería dejarles esta buena práctica, este hito que se generó dentro de estas normas ISO que, pues, como les digo, a nosotros los auditores nos dio ese atributo de valor para poder simplificar nuestra gestión dentro de cualquier organización en los ejercicios de auditoría. Y ahora vamos a pasar a lo que es un principio, porque es importantísimo conocer cómo nosotros asumimos un principio, tanto como organización, como lo decía en mi intervención inicial el día de hoy, como en nuestra práctica profesional del ejercicio de las auditorías internas. Enmarcado en ese alcance, porque pues ese es el alcance de esta capacitación. Pero obviamente estos principios que vamos a ver a continuación, pues obviamente están enmarcados tanto en la fase 1, auditoría interna, fase 2, auditoría externa, y fase 3, que es la auditoría de certificación o acreditación. Y les traigo un ejemplo derivado. Esto también es un anexo que aparece en las normas ISO, que los invito a conocerlo. Dentro de la información complementaria que les hemos suministrado en el repositorio, ahí están las normas y pues esta información deriva de ahí. Para que digan, el profe la trajo, no, eso no lo he creado yo, sino ya vienen de las buenas prácticas y está emitido dentro de los anexos que generan las normas ISO para poder ampliar conocimientos, porque muchas de las organizaciones en revisiones que hemos tenido nos dan 10 principios: innovación, enfoque basado en procesos, enfoque basado en riesgos, enfoque al cliente, en fin. Pero cuando les decimos, bueno, ¿y cuál es el enfoque al que ustedes hacen alusión en el principio? O cuando hablamos de principio, yo les hacía la analogía el día de ayer, es como la cultura que te enseñan a ti en tu casa. Tú asumes esa cultura y la derivas dentro de tu diario vivir y en tus acciones profesionales, personales, y así sucesivamente. A ti te enseñaron a correrle la silla a las mujeres y tú pues lo haces porque pues es tu cultura. Los principios es lo mismo. Cuando nosotros asumimos dentro de una organización que vamos a trabajar sobre un enfoque, sobre un principio, una cultura organizacional, pues debemos saber qué es lo que nosotros nos estamos impartiendo dentro de la organización. Este enfoque, como les digo, o este principio, disculpen, pues está sustentado en lo que emite la organización para que todos sus funcionarios tengan las actividades de su diario vivir, de su diario accionar dentro de las organizaciones, con ese enfoque, con esa cultura que se genera para derivar sus acciones, ¿vale? Entonces les traje el ejemplo del enfoque al cliente. Ese es el principio que también emite la norma ISO 9000, que es la de definición de, ustedes ya saben bien, que es la que define las definiciones, valga la redundancia, y los principios que nosotros podemos acoger, porque de ahí se derivan para poder irragar dentro de la organización nuestro accionar. Entonces, les traje a colación uno de ellos, que es el enfoque al cliente, que es el más conocido, que es el más obviado, pero a veces desconocemos a qué se refiere. Y ya lo vamos a ver. El principio se deriva o se divide en 4 secciones: una declaración, una base racional, un beneficio clave y unas acciones posibles. Ya los vamos a ver. Cuando tú hablas de una declaración, es como, y vamos a hablar hoy más con analogías que nunca, que es como cuando tú te le declaras a tu pareja o a tu futura pareja. Le dices, yo te quiero por tal y tal motivo. Entonces, y porque me interesa, las razones que te derivan del corazón para poderte declarar. Entonces, cuando tú asumes un principio, acoges un principio, lo declaras y
que declara este enfoque al cliente. El enfoque principal en la gestión de la calidad, porque pues este está emitido, valga la redundancia, en la gestión de calidad por parte de la 9000. Esto no quiere decir que la calidad, y como les he dicho yo, la calidad es como, y lo decía también las ayudas auditivas que hemos tenido, la mamá, la madre, las otras normas, en el video decía, es la estructura ósea que ha generado las derivaciones de las demás. En mi concepción podríamos hablar que es el tronco que deriva las ramificaciones de las otras y así sucesivamente. Podríamos generar varios ejemplos, pero entonces volvamos al principio. Como les decía, este está basado en la 9000, pero puede aplicarles en otras gestiones, en otras especialidades, enfocado a cada una de las especialidades. ¿Qué dice la declaración? El enfoque principal de la gestión de calidad es cumplir con los requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente. Entonces, cuando nosotros nos declaramos dentro de este principio, que ya lo absorbemos, lo adoptamos, pues lo primero que tenemos que hacer es cumplir los requisitos del cliente y es la identificación que debemos tener. Hay empresas que, por ejemplo, no tienen ese servicio al cliente, cómo nos ve, cómo nos percibe el cliente frente a nuestro producto o servicio, y pues toda esa información pues está abierta a la percepción de las personas de la organización. Si nosotros no sabemos cómo nos percibe el cliente, pues nosotros seguiremos produciendo el producto o servicio a como lo tengamos entendido. Entonces, la declaración de este enfoque, de este principio, pues es los requisitos del cliente y ya nos da una meta de exceder, poner esa meta de exceder de el más allá de las expectativas que tenga nuestro cliente. Y esto no quiere decir que también solo estemos hablando del cliente, ya lo hemos hablado, del cliente externo, sino también de nuestro cliente interno. Nosotros dentro de nuestra verificación debemos también ver cómo nos ven nuestras partes interesadas dentro de la organización. Y les pongo el caso, si nosotros tenemos eh, un proceso de gestión humana, pues debemos empezar a derivar cómo nos perciben los otros procesos a los que nosotros, nuestro producto, por denominarlo como lo nombra la norma ISO, o nuestro servicio es derivar un funcionario o el talento humano con las competencias y experiencias que requiere en cada una de estas gestiones o en cada uno de estos procesos. ¿Y cómo los perciben la gestión? Si el funcionario fue eficiente, si el funcionario cumplió con las expectativas y necesidades del área solicitante, el que nos hizo la requisición a talento humano, y así sucesivamente. Así empezamos a verificar la percepción de nuestro proceso, si somos talento humano, de cómo nos están viendo nuestras partes interesadas dentro de la organización, ¿vale? Entonces aquí ya empezamos a ver cómo se declara un principio. ¿Dónde está la base racional? ¿De dónde o sea, este es como el alcance, para poner la analogía, de dónde empezamos a ver lo que nosotros ya empezamos a derivar dentro de este principio? Entonces vamos a leerlo y lo hablamos. El éxito sostenido se alcanza cuando una organización atrae y conserva la confianza de los clientes y de otras partes interesadas. Lo vimos en la charla que acabo de mencionar. Cada aspecto de la interacción del cliente proporciona una oportunidad de crear más valor para los clientes. Si nosotros empezamos a determinar cuáles son las necesidades o cómo es la percepción que nos da cada uno de nuestros clientes y que derive en datos o en validaciones frecuentes o recurrentes, pues ya podemos marcar algunas acciones a tomar para empezar a darle valor a nuestro producto o servicio. Entender las necesidades actuales, futuras de los clientes y de las otras partes interesadas contribuye al éxito sostenido de la organización. Nosotros, dando ese valor agregado a lo que les hemos identificado a nuestro cliente interno y externo, lo que empieza a enmarcar, y es la base racional donde tenemos que estar nosotros aterrizados como funcionarios, como organización, y todas las partes que hacen
que están dentro de la misma empresa, pues a qué le estamos aplicando, a dónde lo estamos aplicando, enfocados a nuestro enfoque eh, adoptando el enfoque al servicio, al cliente. Ya empezamos a ver puntos neurálgicos como los hablábamos anteriormente y que es el enfoque o la visión al éxito sostenida para alcanzar lo que esperamos de nuestro producto o servicio, ¿vale? Entonces, una interacción permanente con el cliente para poder verificar cómo nos están percibiendo, cómo si estamos llenando sus expectativas y necesidades y obviamente empezar a derivar y a gestionar acciones que nos determinen lo que ellos esperan. Y sobre esta base racional, que es la ejecución de lo que nosotros ya declaramos y adoptamos como principio, pues vienen los beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues los beneficios claves a los que queremos llegar, ¿vale? Entonces vamos a leerlos. Algunos beneficios claves potenciales son el incremento del valor para el cliente, incremento de la satisfacción del cliente, la mejora de la fidelización del cliente, el incremento de la recepción del negocio, el incremento de la reputación de la organización, la amplificación de la base de clientes, el incremento de ganancias y la cuota de mercado. Esto es muy claro y solo quiero hacer una anotación para poder ver todo lo que tenemos para estos 2 días. Aquí hay que hacer una precisión bastante importante que es la siguiente. Ganar un cliente, y lo pueden buscar en libros que lo dicen así, es muy fácil, pero mantenerlo es lo que hace que las organizaciones escalen al éxito. Nosotros podemos derivar un cliente de algún accionar, de alguna actividad que estuvimos en el momento indicado, pasó una persona que en su momento le llamó la atención al el producto o servicio y lo compró. Pero tuvo una mala atención, el servicio no cumplió con las expectativas y necesidades cuando lo conoció y muchas cosas que él pudo haber notado frente a lo que había percibido en su primer contacto con nosotros. Ese cliente no volvió a ser un cliente frecuente. Y puede pasar, les voy a poner un ejemplo. Nosotros podemos tener un restaurante con las mejores instalaciones, con la mejor comida, la mejor logística, el tema de rendimiento de los tiempos de atención, todo eso verificado y evaluado dentro de la organización y que funciona como un reloj. Pero si este enfoque, que todas las partes que he mencionado lo tienen intrínseco, pero la persona que es neurálgica en este tipo de negocios no conoce cuál es el enfoque o el principio que tenemos sobre nuestra atención del cliente, pues podemos perder todo ese atributo que les menciono anteriormente. ¿Y ese quién puede ser? Pues el que atiende la persona. En este caso, el mesero. Si el mesero no tiene la disposición para atender al cliente, para verificar, para tener unos protocolos de ver la satisfacción del mismo, que esa información puede derivar en datos reales a un conocimiento de que el cliente dice que la comida no está a temperatura, el cliente dice que la silla tiene todas esas derivaciones que tiene ese contacto, que la persona que tiene el contacto con nuestro cliente no deriva y adicionalmente o no transmite y adicionalmente no ejecuta esta cultura organizacional que es enfocada al cliente, que es cumplir o exceder las expectativas del mismo, que una atención sea cordial, que estemos siempre a disposición de una buena manera, si la persona viene en disposición o viene en malos términos o tiene que tener una resiliencia de poder soportar y no bajar esa guardia de poder atenderlo a satisfacción y eso hace que la organización tenga una cultura organizacional enfocada a un principio que declara como función principal dentro de la organización. Entonces, lo quería traer a colación porque a veces muchas personas obvian que nosotros tenemos el enfoque al cliente, bueno, muchas personas no, muchas organizaciones creen que su enfoque al cliente es el esperado, pero cuando empezamos a darles o a solicitarles en un grado de madurez dentro de las organizaciones
Este puede ser también un proceso, pero bueno, si está enfocado dentro de un principio, pues también podemos verificar qué acciones han tomado sobre este. Siempre las recomendaciones es que esta satisfacción del cliente, servicio al cliente, esté derivado en un grupo interdisciplinario de personas que estén verificando esto, porque pues las otras partes no tienen o no tienen la connotación de esa gestión, y siempre va a haber un grupo interdisciplinario que se encargue de estas identificaciones y que genere valor a lo que lo que se ha identificado, ¿vale? Y ya por último, después de esos beneficios claves basados sobre una racionalidad de lo que podemos nosotros ejecutar o tenemos que establecer, perdón, debemos ya empezar a derivar cuáles pueden ser las posibles acciones que nosotros debemos emitir, que me anticipaba con el ejemplo del mesero y el restaurante, porque esto es lo que nosotros debemos hacer frente a lo que ya declaramos como cultura organizacional, que es este principio llamado enfoque al cliente, y que todas las partes de la organización, en cada una de sus posiciones, debe hacer. Reconocer a los clientes directos e indirectos como aquellos que reciben valor de la organización. Darle ese nivel de importancia a nuestro cliente desde la alta gerencia hasta los cargos más inferiores a nivel de posición organizacional, que todos tenemos que tener este enfoque derivado dentro de nuestras funciones. Entender las necesidades y expectativas actuales y futuras de los clientes. En el ejemplo que les ponía anteriormente, si un cliente nos está solicitando cosas que nosotros podemos solucionar, pues debemos tener ese espíritu de servicio que satisfaga las necesidades y expectativas del cliente. Si dentro de nuestro alcance no está esa necesidad que solicita el cliente, pues debemos escalar en un tiempo considerable para que la persona que sí tiene a su alcance esa gestión, pues la ejecute de la mejor manera o la ejecute en el momento, en el momento indicado. Relacionar los objetivos de la organización con las necesidades y expectativas del cliente. Muchos de los objetivos, y esto ya lo vamos a ver cuando estemos hablando del numeral 6, están enmarcados en ser los mejores comercialmente hablando, tener la satisfacción del cliente, pero esos objetivos filosóficos, y lo menciono así porque no tienen una estructura lógica de la construcción del mismo para poder ser medibles, verificables, cuantificables o cualitativamente que se puedan establecer, pues dan a una percepción de que pues el objetivo, más bien que un objetivo, puede ser es como una declaración de que sí lo vamos a hacer, como una ayuda motivacional, más no una planificación que nos dé valor o resultado a una medición objetiva y lógica. Entonces, pues si vamos a involucrar un objetivo que mida el enfoque al cliente, pues debe estar derivado en lo que nosotros queremos establecer. Por ejemplo, incrementar nuestra base racional, bueno, nuestra base de datos de nuestros clientes en un 40% o en un 60%. Y eso ya nos da una argumentación, una necesidad de empezar a dar esas mediciones de que sí lo estamos cumpliendo. Y no quiere decir que un cliente de esos como los que mencionaba anteriormente, que fue un cliente foráneo que nos conoció, consumió y no volvió, sino un cliente frecuente. Esos son los clientes que nos llenan las bases de datos. Y si hay un cliente foráneo que podamos traer para que sea un cliente frecuente, pues también debemos enmarcar esas gestiones. Y es importante que si fuimos sus proveedores de algún servicio o producto, pues podemos empezar a derivar acciones para que verificar por qué no volvió, cuáles son sus necesidades, expectativas que él tiene frente al producto que consumió, porque pues si consumió nuestro producto o servicio, en el dado caso fue porque le llenaba una necesidad. Entonces, pues tenemos que empezar a identificar y poder volver a que ese cliente vuelva a nuestra, a, nuestra, a nuestra empresa, y lograríamos el éxito si se vuelve un cliente frecuente.
Y por último, comunicar las necesidades y expectativas del cliente a través de la organización. Lo que yo les hablaba, es importante que un grupo interdisciplinario derive toda esa información de datos a esa gestión que requerimos para la identificación de acciones. Como les decía acá, estas son las acciones que necesitamos nosotros, pero pues obviamente, como les digo yo, pues eso debe estar enmarcado dentro de una gestión organizacional que de esa gestión o genere esas gestiones, sean los responsables de estas gestiones para que deriven en información relevante y que genere valor en la organización para tomar acciones pertinentes del caso. Muchas de las organizaciones, y ya para concluir, han emitido o emanado estos enfoques, pero la objetividad en la satisfacción del cliente pues está derivada solo en la parte misional. Cuando atendemos al cliente, somos los comerciales o la parte misional que generamos ese intercambio de relaciones con el cliente final. Hablando del cliente externo, pero muchas de esas identificaciones pues no nos traen atributos porque pues esa no es nuestra responsabilidad, un poco más enmarcada en lo comercial es pues vender, pero pues a veces no les dan esa proactividad que debe ser emanada por unos lineamientos que deben estar dentro de la organización para poder saber cómo podemos identificar esas necesidades. Por ello, es importante pues que ese grupo interdisciplinario exista y esté dentro de las organizaciones encargado de esa identificación, ¿vale? Esta es la conclusión de nuestro principio que traemos a colación de enfoque al cliente, que ya empieza a dar una visión de cómo se debe interpretar un enfoque o bueno, un principio que nosotros adoptamos como la cultura organizacional por la que vamos a empezar a funcionar dentro de todas nuestras actividades diarias que tenemos cada uno de los que hacemos parte de la organización para encaminar a un mismo fin. ¿Vale? Y damos ya paso a los 7 principios de auditoría, que pues, como les decía bien, en el anterior tema era un principio a nivel organizacional, pero ahora vamos a ver los principios que debemos nosotros como auditores internos asumir como propios en el accionar de nuestras actividades como auditores. Entonces, existe este primer principio que es de integralidad. Integralidad se refiere a lo siguiente. El principio de integridad implica que los auditores internos deben mantener una actitud honesta, imparcial, justa, ética en el desempeño de sus funciones. Nosotros no podemos eh, generar presiones en el sentido de que porque estamos en control interno, les pongo un caso, un ejemplo, y tenemos un área y en la otra área tuvimos algún conflicto con una persona en algún tiempo anterior y que llegó el momento de auditarlo, pues seamos un poco, no tengamos este principio de integralidad y que nos aprovechemos de nuestra posición para hacer cosas indebidas en el tema del ejercicio de la auditoría. Eso pues no es no estamos impartiendo un principio ético, no estamos generando la ética que debemos tener frente a este desempeño, no somos imparciales, no somos justos en el medio de nuestras funciones. Entonces, si eso pasa, pues dentro de la información que vamos a emitir y si se puede identificar, porque estos grupos de auditorías interdisciplinarios, pues obviamente, como les he dicho, hay personas especializadas que hacen parte de estos grupos que cada uno se encargan de velar por algún criterio ya establecido y que pues den valor agregado y que den certeza de que la información que vamos a verificar pues esté de la manera correcta, pero también vamos a tener gente como observadores que son partes neutrales de otras áreas o si es una auditoría a nivel global, pueden ser personas o si están dentro de una auditoría en un ente público, pueden ser personas derivadas de otras empresas
que necesiten hacer esas veedurías. Entonces, esas personas que son observadores pueden ver estas imposiciones porque, pues, no, les digo algo, eso se puede notar por la ejecución frente a la actividad, frente a ese funcionario, versus o cuando atiende a otro, y pues obviamente esas observaciones las hacen, obviamente, las personas que están haciendo la compañía de observadores, y pues si eso llega al informe como una posible falta a este principio, pues puede desvirtuar la información que nosotros estamos emitiendo dentro de nuestros informes de auditoría. Por eso traigo a colación estos principios, porque eso es lo que ustedes deben conocer antes de hacer el ejercicio como auditores internos, ¿vale? Sigamos leyendo. Esto implica no solo seguir las políticas y procedimientos establecidos, que eso es una obligación de los criterios, por ejemplo, vamos a verificar los procedimientos y políticas, o hay una política que tiene la integrabilidad de nuestras funciones y pues debemos acogerlas, o hay un principio, bueno, dentro de la política hay este principio y nosotros debemos acogerlo. Casi las organizaciones, y aquí voy a dar una cuña, las organizaciones que tienen políticas de auditorías internas o de control interno, pues asocian estos principios para que los ejercicios de cada auditoría interna, pues estén derivados en, cuando ejercen este ejercicio, pues sobre estos 7 principios, que es una buena recomendación, es una buena práctica, porque ya es una obligación. Recuerden ustedes que ese lineamiento o esa ley organizacional, pues nos deriva al estricto cumplimiento. Entonces, como dice aquí, no solamente debemos seguir las políticas y los procedimientos establecidos, sino también ser transparentes y actuar con responsabilidad en el manejo de la información y los recursos de la organización. Para aplicar el principio de integrabilidad, las auditorías de los auditores internos deben asegurarse de que todas las actividades de las auditorías sean realizadas de manera profesional y objetiva. Esto implica evitar cualquier conflicto de intereses o apariencia de conflicto, o abstenerse de aceptar regales o favores de los auditados y mantener la confiabilidad de la información que maneja durante este proceso. No podemos ser parte de un grupo donde mi hermano o mi familiar esté siendo partícipe del grupo auditado. Ahí ya tenemos un conflicto de intereses, y nosotros antes de la ejecución debemos decirlo que estamos impedidos por este motivo. La información que nosotros estamos consultando y derivando no solo debe ser de estricto cumplimiento de confiabilidad, que es otro principio dentro de esta actividad, sino también dentro de nuestro entorno familiar, porque mucho de esa información, en dado caso que sean temas muy confidenciales o no, pues nosotros debemos mantener esa información dentro de nuestra ejecución como profesionales, pero no podemos ir a derivarla dentro de la empresa, ni dentro de otra organización, ni con nuestros grupos familiares, porque eso es lo que debemos hacer. Recuerden ustedes que pues esto es el enfoque a cómo nosotros debemos proceder, cómo nosotros debemos actuar. Entonces es importante que eso lo sepamos ejecutar. Y como yo les decía en mis primeras intervenciones de esta capacitación, estos principios se empiezan a integrar tanto en tu profesionalismo y empiezan también a derivar en tu forma de actuar como persona. Y está bien porque, pues, si se dan cuenta, pues forma carácter y forma un ser integral que tiene posiciones concretas, que obviamente yo no les estoy diciendo que lo hagan, pero pues la ejecución de estas actividades año tras año, pues también lo deriva, porque me ha pasado a llevar eso a mi vida personal, y pues me ha funcionado de buena manera. Los auditores internos también deben asegurarse de que cumplan los estándares éticos y profesionales aplicables, como por ejemplo el código de ética. Este es un código de ética que se ha generado y que lo acogen algunas organizaciones, porque pues se ha generado desde una buena práctica, pero hay organizaciones que crean su mismo código de ética, y obviamente pues las dos opciones están viables, y que respeten las leyes y regulaciones pertinentes.
Deben tener la capacidad de hacer preguntas difíciles y cuestionar los procesos y procedimientos existentes si es necesario, sin temor a réplicas o presiones indebidas. Nosotros no nos podemos sesgar porque fuera de este ejercicio nos estén presionando para no preguntar por algo. Nosotros debemos ser transparentes, que es otro principio en la ejecución de nuestras actividades. Otro principio, la presentación imparcial. Los auditores internos pueden demostrar su cumplimiento del principio de presentación imparcial mediante la documentación completa y clara de los hallazgos y las conclusiones obtenidas durante la auditoría. También pueden presentar la información visual utilizando gráficas y tablas para ilustrar los hallazgos y conclusiones. Es importante que los auditores internos presenten la información de manera objetiva y sin sesgos, evitando cualquier prejuicio o suspensión o suposición personal. Aquí quiero hacer dos claridades. Uno es que antes de que se abra o se empiece a oficializar las auditorías externas, debe haber una reunión de apertura expresando las condiciones, por ejemplo, la presentación del equipo auditor con cada uno de sus competencias, la presentación de sus competencias, quién es el auditor líder, quiénes son los auditores internos, quiénes son los auditores que vienen en el camino de explorar sus primeras acciones, quiénes son los observadores, quién es el auditor experto, quién es el auditor técnico. Todas esas variables se deben emitir o emanar en estas reuniones de apertura y adicionalmente se deben dar claridades en el conocimiento de los criterios que sean estipulados para tal fin. Si conocen y hay claridad en lo que se les va a evaluar y adicionalmente que si están completamente asociados a lo que se les ha emitido como evaluación y si el grupo está completo a los que hemos solicitado, porque dentro de los planes de auditoría también se solicita que esté todo el grupo interdisciplinario de los que van a ser auditados para que dan veracidad a cada una de las competencias que nosotros o criterios que vamos a evaluar dentro de la gestión, dentro de esta gestión de auditoría. Eso es importantísimo para presentar una imparcialidad dentro de la ejecución y ya posteriormente a la ejecución de la misma, pues nosotros debemos presentar en una reunión de cierre todos los hallazgos, las conclusiones, las identificaciones de una manera imparcial, objetiva, sin ningún sesgo, sino que se emanen de una manera transparente y fundamentada frente a lo que se ha identificado, sin suposiciones personales que estén sujetas a poder debatir estas gestiones, sino que estén soportadas por identificaciones verificables y soportables, ¿vale? ¿Qué más nos dice este principio de imparcialidad? Además, los auditores internos pueden demostrar su compromiso con el principio de presentación imparcial, siendo transparentes y abiertos con sus comunicaciones con los auditados y otros miembros de la organización. También pueden estar dispuestos a explicar y justificar las conclusiones y recomendaciones presentadas, tomar medidas para abordar cualquier inquietud o crítica en relación a los hallazgos y conclusiones obtenidas. Nosotros hay una instancia de que si no hay una conclusión hay un hallazgo que no están de acuerdo frente a lo que se está emitiendo y tienen unas justificaciones considerables para poder dar esa virtud de no aceptación frente a alguna identificación. Eso se puede escalar a otra instancia como una auditoría adicional a lo identificado para que evalúen la gestión del hallazgo y adicional, pues vean las dos partes, la veracidad de la información que está suministrando el auditado para ya dar conclusión a esas, no conclusiones o no derivaciones claras dentro de una identificación de un hallazgo. Eso puede suceder. Los auditados tienen la potestad de poder debatir o no estar de acuerdo frente a un hallazgo. Obviamente, no pueden debatir sobre todos los hallazgos. Debe haber una justificación clara frente a una no ejecución del auditado
o del auditor, perdón, si el auditor no ejecutó de unas buenas maneras esa identificación o la explicación, no da conclusión asertiva y no da unas variables de registros soportables y comprobables, pues el auditado puede apelar esa identificación y derivar su apelación frente a una justificación para poder pasarlo a otra instancia. Eso puede suceder, entonces, para que lo tengan claro, pero pues, como decía, este principio de presentación imparcial, nosotros debemos ser muy claros, tanto en la presentación de lo que se va a auditar, como en el cierre de lo identificado, los hallazgos que hemos identificado y las conclusiones y, y, y recomendaciones que podemos brindar frente al ejercicio de las auditorías, ¿vale? Vamos a hacer la pausa, yo me aceleré un poquito en para poder hacer la pausa que yo tengo dentro de mis reglas de clase. Vamos, son las 8:03, vamos a descansar, vamos a estirar las piernas 5 minuticos y ya venimos para concluir los otros 5 principios, ¿vale? Entonces, por favor, les pido no se desconecten, quédense conectados, tomen agüita, vayan al baño, estiren las piernas y volvemos inmediatamente, ¿vale? Gracias. Bueno, vamos a continuar. Creo que uno de sus compañeros preguntó, está mirando, ¿qué significa SL? SL es Structure Level, que en español es estructura de alto nivel. Entonces, por eso se denomina anexo SL, Structure Level, que es estructura de alto nivel. Recuerden ustedes que estas normas ISO, su idioma original es el inglés y pues están traducidos en más de 10 idiomas. Entonces, pues obviamente las siglas quedan ejecutadas en su idioma original, pero pues por eso se denomina en español para que se interprete, ¿vale? Pero es una pregunta muy dada lugar para que se interprete obviamente por qué lo denominan de esa manera, ¿vale? Veo que también hay un compañero que está preguntando si que se escucha entrecortado y se va la voz. No sé si eso le esté pasando a todo el mundo, que eso sí me preocupa bastante. Quiero que me comenten por el chat si eso les está sucediendo. Si no, pues invito a la persona que se está escuchando bien, ¿sí? Perfecto. A la persona que le está sucediendo eso, que puede ser su internet, entonces que salga e ingrese a la clase para verificar la conexión de internet, porque pues a veces pasa que su operador pues tiene dificultades en esta cierta hora. Hay horas que el internet pues tiene dificultades por la cantidad de usuarios que están acogiendo la señal en algunas zonas. Entonces, pues los invito a que hagan esa gestión. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar con los principios en los que estamos involucrados en estos momentos. Y veníamos de hablar de presentación imparcial y ahora pasamos al principio del debido cuidado profesional. Vamos a ver qué dice y lo hablamos rápidamente. Para aplicar el principio del debido cuidado profesional, los auditores internos deben asegurarse que cuentan con el conocimiento, habilidades y experiencia necesarios para realizar su trabajo de manera efectiva. También deben estar familiarizados con los estándares y métodos de auditoría aplicables y aplicarlos de manera consciente y rigurosa. Yo les decía en el anterior principio que hay una auditoría o bueno, hay una reunión de apertura. En esa reunión de apertura, el auditor líder debe presentar a su grupo de trabajo. Su grupo de trabajo o su grupo interdisciplinario son los encargados de realizar la gestión frente a cada criterio o a presentar la actividad frente a la auditoría interna que van a realizar. Esa presentación debe estar enmarcada en los conocimientos de cada uno de nuestros miembros que hacen parte de este grupo de auditores. Debe haber un auditor experto si es necesario en un sentido puntual
lo hablábamos la vez pasada, yo les decía, por ejemplo, en temas contables, cuando son auditorías contables y les piden verificar las normas NIF, pues esas normas NIF deben estar sujetas por alguien que tenga esa certificación, esa experiencia, que haya ejecutado y haya implementado estas normas y a su vez pueda verificar los puntos neurálgicos que se requieren identificar en ellas. Entonces, esos grupos interdisciplinarios anticipadamente se construyen frente a los criterios que vamos a evaluar establecidos por nuestro programa de auditoría y obviamente pues por nuestro grupo de trabajo desde el auditor líder, auditor interno y pues los demás auditores como el auditor técnico o un auditor experto en ciertos temas. Y obviamente también se debe manifestar cuál va a ser el método y pues los estándares son los que ya estamos evaluando, los que nosotros hemos generado dentro de los criterios y el método de la auditoría que vamos a aplicar. En los planes de auditoría se deben establecer cuál va a ser la metodología a utilizar, combinada, remota, presencial, qué metodología si es presencial, vamos a hacer una serie de preguntas, vamos a hacer una serie de observaciones a la documentación solicitada. Todas esas variables de esas metodologías deben estar bien descritas, tanto en los planes que se emiten anticipadamente para que las personas a las que vamos a evaluar o las que van a ser auditadas, pues tengan esa connotación de cómo van a recibir esa gestión. Entonces es importante y obviamente en la reunión de apertura se debe dar claridad con eso. También se debe establecer, y eso lo vamos a ver en el enfoque basado en riesgos, las complejidades que se puedan tener. Porque un principio que se deriva de estos 7 principios van a ser los riesgos. No me quiero anticipar, pero también debemos establecer cuáles son los riesgos de esa imposibilidad de ejecutar la auditoría y tener una alternativa, si es de suma urgencia para la ejecución de la misma, de otra metodología aplicable por algún acontecimiento que pues, se pueda presentar. ¿Qué más nos dice este principio? Además, los auditores internos deben ser proactivos y diligentes en su trabajo, asegurándose de identificar y evaluar adecuadamente los riesgos y aplicar los controles y procedimientos necesarios para abordarlos. Como les decía yo bien, nosotros debemos tener anticipadamente cuáles son los posibles riesgos que se generan para la no realización de estas actividades. Cuando hablamos de los riesgos aquí, pues son el dado caso de que no se pueda ejecutar por X o Y motivo. Ejemplo, si estamos auditando en una posición geográfica bastante dificultosa y la actividad la actividad se programa en un día normal, pero cuando vamos a ejecutarla en ese día hay un tema climático que nos impide ejecutar ese accionar, pues debemos tener la opción o una acción que nos pueda derivar de hacer de otra forma esa actividad o poder tener la coyuntura de que puede suceder eso y poder trasladar en otra fecha esta ejecución. Si esa derivación vuelve a pasar, pues debemos en ese tiempo prudente evaluar cuál posibilidad de metodología podemos aplicar en esa gestión. ¿Qué más nos dice este principio? Además, los auditores internos deben ser proactivos y diligentes en su trabajo, lo que hablábamos anteriormente. Cuando hay una complejidad, pues debemos poder tener la potestad de generar alguna facilidad que nos dé la veracidad tanto al auditado como al auditor para ejercer cada uno desde nuestras posiciones el trabajo al que estamos obligados a generar en estas actividades, asegurándose de identificar y evaluar adecuadamente los riesgos, los controles y los procedimientos necesarios para abordarlos. También deben trabajar en estrecha colaboración con los auditados y otros miembros de la organización para asegurarse de que se aborden las deficiencias y implementen mejoras en el sistema de control interno. Como yo les he dicho, nosotros, ¿cuál es nuestra identificación de necesidades y expectativas en nuestro ejercicio como auditores? Pues la reciprocidad de cómo han recibido
la auditoría y cómo nosotros podemos percibir esa gestión, pues generando unas evaluaciones de la percepción del auditado. Obviamente esos lineamientos para que sea un perfil que nos dé valor, pues los debemos emitir nosotros, que es una evaluación a los auditores, frente a unas demarcaciones puntuales que nos generen valor para poder determinar las acciones a abordar, ¿vale? Y ya por último, dice, los auditores internos también pueden demostrar su compromiso con el principio del debido cuidado profesional, manteniéndose actualizados en cuanto a los estándares y métodos de auditoría aplicables, asistiendo al curso de capacitación y desarrollo profesional y buscando la retroalimentación y el asesoramiento de otros miembros de la organización. Cuando nosotros empezamos por este lindo camino de ser auditores internos, nosotros tenemos la responsabilidad y la obligatoriedad de venir en ese constante y continuo verificación de la actualización de nuestras competencias. Por ejemplo, si es dado caso de que estamos verificando la 45001 y nos solicitan tener el curso de 50 horas, o pues si ya lo generamos y estamos para la recertificación de ese curso y nos piden el de 20, pues debemos cumplir con esa objetividad. Si hay una actualización en las normas DIF, en el caso que yo daba anteriormente, pues el auditor experto, el auditor técnico que tiene esa competencia como tal, debe certificar que se ha actualizado en esa gestión y así sucesivamente. En cualquier necesidad que está, por ejemplo, si vamos a auditar un sistema de gestión y la transición y el sistema de gestión está sustentado en la nueva versión de esa norma y nosotros estamos certificados en las normas anteriores, tenemos la obligación anticipadamente, ¿no? No puede ser durante la ejecución porque pues ya quedaríamos desacreditados y incumpliríamos este principio en certificarnos otra vez como auditores internos en las nuevas versiones de estas normas ISO o de estas buenas prácticas, ¿vale? Pasamos al siguiente principio. Este principio es uno de los que habíamos tocado anteriormente y si se dan cuenta, pues interactúan estos elementos, pues porque obviamente son correlacionados en la gestión propia de un auditor. Este principio es el de confiabilidad. ¿Y qué nos dice este principio? El auditor debe ser directo en el uso de la información recolectada durante la auditoría. Nosotros no podemos evadir o evitar verificar información que creamos que no es necesaria. Si ya está determinada como criterio, es necesario solicitarla para evaluarla así, y por eso hablamos, no podemos suponer que esa actividad pues no la debemos verificar. Nosotros tenemos que generar esa confiabilidad y debemos presentar esa integridad que nos dé esa tranquilidad de solicitar lo que hemos establecido ya en nuestros documentos que han generado estas actividades. ¿Qué dice posteriormente? El principio de confiabilidad es esencial para que los auditores internos y se espera que mantengan la privacidad y protección de la información confidencial obtenida durante la auditoría. Como les decía, esto es un principio y que lo ha mencionado muy generalmente otro de los que ya hemos visto, pero nosotros tenemos la estricta rigurosidad de cumplir con que esa gestión, bueno, durante la gestión y la información que se deriva de esa verificación, el conocimiento que hemos adquirido frente a lo que hemos revisado quede en el ejercicio como tal. Esa información no puede derivarse a otras partes organizacionales, a otras entidades u a nuestro círculo personal, porque puede ser utilizada a favor de alguna parte externa o en contra de la organización de la que nosotros hacemos partícipe y que se derivó de esta auditoría. Créanme, queridos alumnos, que eso también se puede identificar. Si empieza a haber diversificación de la información, en dado caso que sea muy confidencial y esencial y que se difunda o que se derive a una parte que pues no debió pasar, va a haber una investigación y
puede identificar por dónde se derivó esa, esa información que no debió pasar para ese canal o para, para donde se identificó que se fue. Vamos a seguir leyendo. Para aplicar este principio, los auditores internos deben estar deben estar al tanto de las políticas y procedimientos de confiabilidad. Es importante que dentro de la organización existan esas políticas y esos procedimientos que emiten acciones, delineamientos y actividades secuenciales de cómo nosotros proceder sobre ello de la organización para proteger la información confidencial, por ejemplo, como la VEAS Data, que es un tema legislativo a nivel Colombia, que nos blinda a todas las personas que hemos generado información personal a la organización y que deben tener ese estricto cumplimiento de este principio y que aparte en estos ejercicios pues también debemos acogernos a ese estricto cumplimiento. Entonces nosotros pues tenemos esa coyuntura que es de obligatorio cumplimiento. Para demostrar su cumplimiento, los auditores internos deben proteger la información confidencial durante la auditoría, como les decía, mantener su conducta profesional y ética y mantener la información confidencial de manera responsable. Es una responsabilidad que nosotros asumimos por ser auditores y debemos asumirla, valga la redundancia, de una manera ética y profesional que no salga de nuestro profesionalismo en la ejecución del ejercicio. Si ustedes tienen este principio intrínseco dentro de sus funciones, les aseguro que van a tener mucho trabajo si este es el camino que ustedes tienen. Si pierden este principio, van a perder ese valor y van a empezar a tener la, la no confianza dentro de estos grupos de trabajo y adicionalmente si encuentran que ustedes han derivado esa información a otras partes de la organización, pueden hasta perder su acreditación o su certificación como auditores internos a los que ustedes están acogiendo hoy. Recuerden ustedes, creo, y Edgar me confirmará, pero creo que hasta hoy es posible acreditarse con este conocimiento. Y aquí quiero hacer una cuña. Es importante el conocimiento, pero si uno no lo certifica, pues frente a una organización es como si no supieran. Entonces, es importante que tengamos todos nuestros certificados, pues para que eso nos genere ese valor distintivo y adicional en una organización. Porque ustedes pueden estar dentro de otra dependencia, pero si son auditores internos, los pueden ir integrando en estas actividades. Y obviamente, pues pueden ser hasta trasladados a esos departamentos o áreas. Otro de los 7 principios es el de independencia, muy similar a los primeros que vimos, pero vamos a ver qué nos pide en este principio. El principio de independencia significa que los auditores internos deben ser imparciales y objetivos en su trabajo, ya lo habíamos hablado, y no estar influenciados por intereses personales, políticos o financieros que puedan comprometer su capacidad para emitir una opinión justa y equilibrada. A veces cuando hay unas verificaciones, por ejemplo, en entidades públicas, hay muchas presiones de no identificar acciones que se ejecutan de mal manera y pueden haber presiones políticas en el sentido de que eso no quede documentado para que pues se obvie y que no se pueda identificar. Nosotros debemos manejar este principio de transparencia, nosotros no podemos generar presiones. Y recuerden uno de los anteriores principios que decía recibir obsequios, recibir beneficios. Nosotros tenemos que tener esa objetividad dentro de, y somos independientes, nosotros no estamos controlados ni subordinados por alguien externo o interno que nos obligue a ejecutar acciones a las que no están dentro de lo que está impartido, dentro de lo que se formó y se estableció dentro de las auditorías. Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos bien claro. ¿Qué significa esto? Esto significa que los auditores internos deben ser libres de cualquier presión, influencia o conflicto de intereses que pueda comprometer la capacidad para llevar a cabo de manera independiente. Si en dado caso ustedes no sienten o sea, tienen unas presiones muy fuertes
y creen que no van a poder soportar, porque pues dado, por ejemplo, la DIAN, por poner un caso, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, pues tiene puntos neurálgicos que son bastante complejos. Entonces, las auditorías ahí son bastante complejas porque hay muchas presiones externas que hacen que estas verificaciones pues no se emanen dentro de los informes. Y si ustedes consideran que eso los va a perjudicar personalmente, pues no lleven, pueden declararse impedidos y retirarse de esas auditorías. Por favor, no pierdan estos principios en la ejecución. Si tienen la gallardía de hacerla, síganlo al pie de la letra frente a los 7 principios que estamos trayendo a colación. Entonces, continuemos con el otro, pues porque aquí nos habla de lo que ya hemos hablado, pero lo vamos a leer. Los auditores internos pueden demostrar su cumplimiento del principio de independencia a través de su capacidad para llevar a cabo su trabajo de manera objetiva, crítica e imparcial, sin influencias externas o conflicto de intereses, lo que hablábamos anteriormente. Esto puede incluir no aceptar regalos, beneficios o cualquier otro tipo de favores que puedan influir en la capacidad para realizar una auditoría independiente y objetiva. Independiente y objetiva. Principio de independencia. También pueden demostrar su compromiso con este principio a través de su capacidad para comunicar cualquier problema o preocupación de manera abierta y transparente y tomar medidas que abordamos de manera efectiva. Como les decía, ustedes pueden tener la potestad de reportar lo que está sucediendo y obviamente si sienten una presión demasiado robusta como en la, en la entidad que mencioné anteriormente, pues pueden declararse impedidos y que quieren relegarse de esas actividades. Porque pues estas presiones entendemos que son bastante fuertes y no solo a veces se las aplican a la persona que va a realizar la auditoría, sino también a familiares. Entonces, pues aquí es, yo lo llevo al caso extremo, ¿no? O sea, nosotros, la gran mayoría de las actividades que se ejecutan en esto, pues hay unos ambientes de cordial apoyo y obviamente pues en el ejercicio pues van a haber actividades muy cordiales y pues vamos a ver mucha mejora continua dentro de estas verificaciones porque nosotros estamos encargados de dar soporte al numeral 9 y 10. Entonces es importante que esos dos numerales cuenten con esta gestión interna que es de obligatorio cumplimiento si están en el camino de certificarse en cualquiera de las normas ISO que tengan esta estructura. Adicionalmente, las auditorías se le aplican a cualquier norma ISO, las auditorías internas, porque son unas fuentes de información que dan veracidad en la toma de decisiones. El enfoque basado en evidencia. Este es uno de los que nosotros nos da el valor de la asertividad de las identificaciones que estamos emitiendo. Vamos a leerlo. El enfoque basado en evidencia significa que los auditores internos deben obtener y evaluar evidencias objetivas y verificables para respaldar sus conclusiones y recomendaciones. Esto puede incluir documentos, registros, informes, entrevistas y observaciones directas. Las evidencias deben ser suficientes, competentes, relevantes y fiables para respaldar las conclusiones de las recomendaciones. Nosotros todo hallazgo que tengamos a documentar, pues deben estar sustentadas con evidencia soportable, verificable y comprobable, que tengan esas connotaciones para poder sustentar nuestra redacción del hallazgo. Si nosotros no sustentamos lo que estamos emitiendo dentro de esos hallazgos, pues les comentaba anteriormente que entra a debatirse por la veracidad de lo que está concluyendo. Entonces, este principio nos da el valor, el atributo de dar soporte a lo que nosotros ya como producto de nuestra auditoría, que es nuestro informe de auditoría, nos da la veracidad de haber estructurado un hallazgo objetivo concluyente que está soportado sobre lo que estamos identificando, la evidencia. Para aplicar el enfoque basado en evidencia, los auditores internos deben llevar a cabo una auditoría sistemática y rigurosa, utilizando técnicas y herramientas de auditoría
adecuadas para recopilar y evaluar las evidencias necesarias. Deben seguir un enfoque estructurado y basado en objetivos, identificar las fuentes de información relevantes, recopilar y analizar los datos y evaluar los resultados para llevar a conclusiones y recomendaciones sólidas y justificadas. Nosotros, como les decía anteriormente, para poder dar soporte a lo que nosotros estamos emitiendo, pues obviamente debe estar soportado con una evidencia que estamos solicitando previamente en nuestros planes de auditoría. Entonces, ese primer ejercicio, que es estructurar una metodología, unas fuentes de información relevante y comprobable, que, que sistemáticamente nosotros ya establecimos dentro de nuestro programa de auditoría, la derivación de nuestros planes de auditoría y todas nuestras herramientas de trabajo, checklist, evaluación de auditores, actas de apertura, actas de cierre y los demás documentos que pueden ser complementarios, pues nos dan esa objetividad de que ya hay un proceso sistematizado y que cubre con todas las necesidades y expectativas de estos ejercicios de auditoría. Además, los auditores internos deben ser críticos y objetivos en la evaluación de las evidencias y no permitir que los sesgos y suposiciones personales influyan en sus conclusiones y recomendaciones. También deben ser capaces de comunicar claramente sus hallazgos y conclusiones de manera adecuada, utilizando un lenguaje claro y directo que sea fácil de entender. A veces, y yo a veces caigo en esa premura, he tratado y ya pues ahora pues en mis años de experiencia pues ya he simplificado mi terminología en estas acciones, pues porque a veces la terminología pues no la van a entender todos a veces en definiciones técnicas. Entonces tenemos que expresarnos de una manera clara y un lenguaje directo que sea fácil de entendimiento a las personas. Ustedes tienen que entender a quienes van a auditar o empezar a verificar cuál es el perfil de las personas a las que vamos a auditar para empezar a esbozar esa argumentación, esas conclusiones y derivaciones de exposiciones de información hacia los auditados. Y adicionalmente a ello, cuando estén en el ejercicio de las actividades de auditoría, la información debe ser relevante y constante. A veces, por ejemplo, las vigencias de los documentos no son, consecutivas. Ejemplo, las políticas tienen una fecha y la socialización tiene una fecha anterior a la vigencia de la política. Entonces, pues eso no da veracidad de que eso se haya ejecutado de la mejor manera. Y nos da ya una premisa de que esa política, por ejemplo, pues se emitió por la necesidad premiante del ejercicio de la auditoría. Entonces, esas verificaciones, por ejemplo, de que la consecuencia, la frecuencia de tiempo sea lógica, pues nos da esa veracidad de que ese registro o ese documento, pues tiene esa connotación. Otro ejemplo, si empezamos a revisar carpetas, documentos ya consolidados y archivados, y de un momento a otro no encontramos un documento y aparece una persona, es que aquí estaba, yo lo había tomado, pues hay un meme que dice, me parece falso, Rick. No sé si lo conozcan, pero pues no emite una certeza, una garantía de que ese documento, pues hacía parte y que hacía parte de la información que estaba consolidada y que pues por la necesidad apremiante de la pregunta, de la observación que se hizo, de la necesidad de la consulta de ese documento, pues haya aparecido de una manera singular en el momento de la acción de la auditoría. Y ya por último, y por eso les hablaba de en uno de los principios que interactúa con otro, es el enfoque basado en riesgos. Este enfoque de auditoría considera que los riesgos y oportunidades debemos considerar dentro de las auditorías los riesgos y oportunidades. El enfoque basado en riesgos deriva de construir en la planificación, la realización y la presentación de los informes de auditoría con el propósito de asegurar que las auditorías se enfoquen en asuntos que son importantes para el cliente y para lograr y cumplir los objetivos del programa de auditoría.
el establecimiento de los riesgos es anticipadamente y debemos derivar esos dos grandes pilares que se menciona al final de este párrafo. Uno, lograr y cubrir los objetivos de la necesidad derivada de la objetividad que requiere conocer la alta gerencia y la definición puntual del grupo de control interno y adicionalmente que podamos cumplir con las actividades programadas en esos cronogramas, en esas planificaciones del plan de auditoría, que podamos cumplir con todas esas variables de tiempo y de logística que estipulamos para dar certeza de la buena práctica que se ejecutó en la ejecución del mismo, de este ejercicio, ¿vale? Entonces, como les decía yo, si hay un riesgo, como el tema climático, en una posición geográfica bastante robusta, bien complicada, pues debemos tener esos riesgos asociados acá. Si podemos tener los riesgos de que las personas que en su momento en ese tiempo determinado, vamos a auditar y precisamente en ese momento que se va a presentar la auditoría tuvieron una calamidad doméstica, tuvieron una enfermedad, pues todo eso debemos tenerlo contemplado y debemos generar esas actividades que sopesen esas posibles afectaciones a la realización de estas auditorías. Y por último, dice lo siguiente, ser auditor interno te puede te puede dar muchos beneficios. Esto es una conclusión de todos los principios que traemos a colación. Al realizar auditorías internas, se desarrollan habilidades como la capacidad de análisis, la resolución de problemas y la comunicación efectivas. Estas habilidades pueden ser transferibles y aplicarse en otras áreas de la organización. Yo concluyo con esto porque cuando nosotros somos tanto implementadores de estas buenas prácticas como veedores o auditores de ellas, pues nos empieza a abrir un espectro bastante amplio de la organización como un todo. Nosotros empezamos a conocer, por ejemplo, o en materia de análisis de cómo operan cada proceso, cómo se ejecutan cada uno de ellos y empezar a verificar cuáles son las identificaciones posibles de afectación del incumplimiento de los requisitos IDES que tienen dentro de estas normas ISO y adicionalmente empezar a derivar mentalmente cuáles pueden ser las posibles resoluciones de esos problemas. Porque cuando ustedes ven una complejidad, también pueden ver una solución. Obviamente nosotros no somos los responsables de darle ese lineamiento, pero pues el cerebro funciona de esa manera. Cuando empezamos a derivar algún problema, pues empezamos también a ver soluciones y ese espectro de ese análisis de esas complejidades, pues también les da un pensamiento crítico y metodológico a nivel general de la visualización de una organización. Adicionalmente a ello les va a dar un valor muy agregado que es tener una comunicación efectiva. Cuando nosotros empezamos a pensar cómo podemos derivar esa comunicación a personas que tienen o que no debemos nosotros mencionar términos muy técnicos para no tener la imposibilidad de que interpreten lo que queremos decir, pues nos da ese espectro de tener una comunicación efectiva en cualquier ambiente de trabajo y eso nos da un crecimiento formativo bastante robusto porque ya podemos entrar a unos comités gerenciales, ya podemos hablar con grupos de empresarios, en fin, ya tenemos esa competencia con estos ejercicios que podemos emitir y pues obviamente es un valor distintivo que no todas las personas pueden adquirir. Estas actividades pues les van a permitir aplicarlas dentro de su funcionamiento en cada parte de la organización. Ustedes como auditores internos y si son grupos o si hacen parte de otros procesos de la organización, pueden emitir o transferir todo lo que se gestiona dentro de sus auditorías internas. ¿A qué me refiero?
las buenas prácticas, la forma de cómo se interpreta un análisis metodológico de las identificaciones a realizar y todo lo que generan esa estructura de valor en este ejercicio de auditorías. Entonces, ustedes lo que se están llevando en esta semana es un valor distintivo para su formación profesional como en cada una de sus profesiones. Eso llévenselo directamente, créanselo que eso es lo que va a empezar a impartirse dentro de su formación, que esa estructura se va a empezar a ampliar dentro de su cerebro, dentro de su cuerpo, y van a empezar a notar esos cambios frente a cada actividad que realicen. La experiencia, la ejecución de estas actividades les va a emitir esa formación intrínseca en el inconsciente, porque pues eso empieza a emitirse en el inconsciente y ya después se vuelve consciente en las actividades que realicen en su diario vivir, ¿vale? Quería darles esa conclusión después de darles estos 7 principios que son el fundamento metodológico que ustedes deben aplicar para derivar este ejercicio de auditorías internas, ¿vale? Y ya hemos llegado a mi objetivo principal, sin desconocer lo que hemos visto, porque ya les hemos dado los puntos neurálgicos de los sistemas de gestión, del conocimiento de cómo se forjaron, para qué se formaron estas buenas prácticas y las demás variables que no las voy a traer a colación porque por eso los hacemos en el inicio de la clase. Y llegamos al esquema de la implementación de las normas internacionales, tanto de la 9001, la 14001 y la 45001. Este esquema está plasmado dentro de los numerales que se generan los debes y requisitos. Y adicionalmente, si se dan cuenta, este único esquema le aplica a las 3 normas. Eso quiere decir que ya empezamos a establecer qué es lo que necesitamos determinar dentro de la organización para encaminar los sistemas de gestión a ser un sistema integrado de gestión. Cuando ya logremos eso, ustedes van a dar un salto de calidad dentro de su formación personal, porque cuando conciban cómo se interpreta cada uno de estos sistemas y cómo los pueden integrar, pues van a poder dar esa atribución dentro de sus empresas, tanto como funcionarios, como dueños o como consultores, y dar esa impartición de ese conocimiento para dar ese valor distintivo en cada una de sus posiciones de hoy en día. ¿Vale? Entonces, ¿ustedes recuerdan cuál era el inicio cuando hablamos de los 3 sistemas? Sistema de gestión de calidad, ambiental y de seguridad de salud en el trabajo. Empezamos a verificar el alcance, el que decía establecer, implementar, ¿recuerdan? Cuando nosotros ya demarcamos nuestro alcance como tal, no el que nos emite la norma, sino nuestro alcance en materia de la organización frente a cada especialidad, frente a la adopción de cada una de ellas, pues empezamos ya a determinar qué es lo que necesitamos identificar. ¿Vale? Eso quiere decir que nosotros el punto neurálgico y esencial inicial es la identificación del alcance de los sistemas de gestión, tanto de calidad, de seguridad y salud en el trabajo y ambiental frente a esta capacitación. Ya al emitir o al identificar cuál va a ser nuestro alcance, yo les decía en las clases anteriores que hay modalidades diferentes y pues se pueden asociar a los términos o los conceptos que hemos hablado de Kaizen, Kaikaku y Kakushin. El Kaizen son actividades puntuales, ejecuciones puntuales en rendimientos de algún proceso dentro de la cadena de valor. Ustedes pueden definir ese alcance dentro de un proceso o varios procesos que tiene la organización ya un poco más robustos en su elaboración para poder encaminar la certificación sobre esas variables, porque pues ya hay un trabajo adelantado, hay una información que ya se ha construido, hay unos registros que se han generado, ya hay unos resultados de esa identificación e implementación y obviamente eso deriva
ya poder dar conclusiones o decisiones para tomar acción en el siguiente periodo a evaluar. O también pueden contemplar, que es una de las recomendaciones que yo doy a todo el total de la organización, para empezar a encaminar todos los procesos a un mejoramiento continuo, constante y derivado de un accionar secuencial, lógico y que vayan en el mismo camino para poder encaminar a toda la organización a ser certificada. Eso también depende de la dimensión de cada organización. Si una empresa es una multinacional, pues ustedes entenderán que sus procesos internos pues son mucho más robustos, y o una pyme pues tiene los procesos un poco más simples, por poner un término, y obviamente pues eso va a encaminar a poder derivar a toda la organización. Pero pues las multinacionales también derivan la gestión interna completa, pues porque tienen la capacidad de generar esos grupos de trabajo que se requieren para poder alcanzar o determinar ese alcance que se debe ejecutar para ya de emanar lo que se requiere establecer e identificar. Posterior a ese análisis, nos hablan a norma ISO o las normas ISO del contexto de la organización. Y dentro del contexto de la organización nos habla de 3 numerales, pero los más relevantes es el 4.1 y el 4.2. 4.1, necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.2, cuestiones internas y externas. Cuando hablamos de las necesidades y expectativas, lo hablábamos en el principio que explicamos el día de hoy, son todas las identificaciones que debemos emitir o empezar a construir, dependiendo de todas las identificaciones que podamos ejecutar, para empezar a determinar cuáles son nuestras variables. Uno, inicialmente con nuestro cliente interno, bueno, con nuestro cliente externo, que es una de las necesidades apremiantes. Yo no puedo decir cuál es primero, porque pueden haber acciones en los dos casos, pueden haber acciones inicialmente en el externo, después en el interno, dependiendo de la connotación de la empresa. Si es una empresa que está en un grado de madurez, de productividad a largo plazo, pues ya hay unas demarcaciones puntuales en cada uno de sus necesidades, expectativas del cliente interno y a su vez también del cliente externo. Entonces, si empiezan a derivar las buenas prácticas como estas normas ISO, pues van a empezar a ejecutar acciones que establezcan esas necesidades. Obviamente, si la empresa está iniciando, pues lo más pertinente y lo más fácil es poder identificar las necesidades externas, porque pues ya damos atributos a nuestro producto o servicio, y cuando se esté ejecutando ese accionar de nuestra cadena de valor, pues podemos empezar a enmarcar las necesidades y expectativas de nuestro cliente interno, ¿vale? Y posterior a ello, pues podemos analizar las cuestiones internas y externas, que son todos los factores que a su vez nos demandan identificar. Cualquier accionar que nos incida en nuestra actividad diaria, en nuestro producto o servicio ejecutado, debe estar contemplado dentro de esta identificación, dentro de este contexto organizacional, tanto interno como externo. ¿Qué herramienta se ha utilizado para ejecutar este ejercicio? Una de las más conocidas, y ya la hemos mencionado, es una matriz DOFA o una matriz FODA, un DAFO. También lo hemos ejecutado de esa manera, porque esta herramienta nos da la identificación necesaria para poder identificar tanto nuestro cliente interno como nuestro cliente externo, y nos da ya los atributos de los resultados o datos que requerimos para poder establecer esa planificación, que es el paso a seguir frente a este contexto organizacional. Yo les traje a colación la matriz DOFA, pero les voy a mostrar una también que se utiliza para esa identificación. No sé si la han oído, pero se llama el análisis PESTEL, o lo van a también conocer como en otras bibliografías como el análisis PESTAL.
y es el siguiente. Esta herramienta estratégica nos ayuda a las empresas a analizar su entorno externo mediante factores, como cada cicla lo denomina, políticos, económicos, sociales, tecnológicos, económicos y legales. Yo les decía que en otras bibliografías van a encontrarlo como pestal porque lo denominan como ambientales. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, dentro de un análisis pestal debemos tener en cuenta en su P de político todos los temas legislativos de normatividades y leyes que existan en el país que nos incidan y nos impliquen en la ejecución de nuestro producto o servicio. Si nosotros vamos a tener un servicio que, o un producto que esté derivado de la ejecución, de la utilización de un recurso natural, pues debemos cumplir con todos los lineamientos legales asociados también a la L legal frente a esa gestión. Si hay una política gubernamental que nos aplique en su gestión o que nos incida en nuestra ejecución, pues debemos tenerla en cuenta para poder empezar a realizar actividades para dar ese estricto cumplimiento. ¿Sí? Si, por ejemplo, nosotros, y ya que aquí hay hermanos venezolanos, vemos que el tema de la política que se genera en ese país es bastante difícil, el ingreso de empresas del extranjero, pues nosotros tenemos que contemplar eso para no, pues puede ser una variable para no ingresar a ese mercado que tenemos a colación. Si hablamos de un tema sociocultural, les voy a poner un caso. Una empresa, una multinacional de comidas rápidas hizo un estudio o hizo una exploración para poder, comidas rápidas, ¿no? Incursionar en el país, en la India, más precisamente. Cuando empezaron a identificar o pues hicieron esa valoración de poder explorar ese mercado, solo lo fundamentaron en el tema económico. Cuando, cuando vieron que era muy viable por la cantidad de personas, por el ingreso per cápita y por las demás variables financieras, pues empezaron a demandar toda la transición o el desplazamiento hacia estas ciudades. Un tema que no tuvieron a disposición es que en la India las vacas son sagradas. Es un tema religioso, cultural, que pues deriva de la gran mayoría de la población que vive en ese país. Entonces, claro, cuando llegaron y se posicionaron y empezaron a vender sus productos, pues tuvieron un conflicto bastante fuerte porque la base fundamental de sus comidas rápidas era la carne. Entonces, claro, empezaron a ver que sus números que habían generado muy robustamente, pues no habían tenido esa atribución o esa necesidad de identificación de que pues había un tema cultural, sociocultural que no habían analizado. Y por ello, pues la empresa duró, creo que 4 meses, que para mí es mucho, tratando de posicionarse, pero, y es una multinacional, no voy a mencionar el nombre, les tocó retirar toda su infraestructura y hacer reprocesos de la expansión hacia ese país. Entonces, el ejemplo lo traigo a colación, pues porque es importante que nosotros derivemos esas acciones o esas identificaciones a esas necesidades apremiantes que debemos generar dentro de estas identificaciones del contexto organizacional, que es todo lo que nos implica, todo lo que nos incide, todo lo que nos impacta dentro de la organización, y pues es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si hay una política monetaria a nivel económico que no nos facilite o que no nos sea beneficioso en el sentido financiero, pues porque todo lo financiero no puede ser malo, por ejemplo, que les puse, pues también da unos puntos, unos vectores bastante importantes que denominen una variable para no tener en cuenta
esa expansión o ese desplazamiento a esos lugares. Esta herramienta la van a encontrar en internet. Hay un análisis PESTEL que ya, pues, esto como un DOFA, un FODA, un DAFO, encuentran bastante herramienta en internet que les va a servir para empezar a implementarla o a ejecutarla dentro de sus organizaciones y que les deriva de la información que requieren. Este análisis PESTEL está más enfocado en el análisis externo o en el entorno externo de la organización. Les ayuda mucho a identificar las necesidades y expectativas que tiene su contexto externo, sus cuestiones internas y externas van a poder focalizar y visualizar lo externo que puede haber en esa situación o en esas necesidades de identificación del contexto. Obviamente, la recomendación usarla para el entorno externo, pero una matriz FODA o una matriz DOFA es una herramienta, yo no la traje a colación por un motivo, esa es la más común, es la que más se ejecuta en estas actividades, por eso les traigo a colación una diferente para que pues tengan otra posibilidad y pues obviamente no estoy diciendo, el profesor dijo que solo podíamos aplicar el DOFA o el PESTEL, no, pueden aplicar las dos herramientas pueden aplicar más, pero la idea es que consoliden una y que les bote los datos que requieren la empresa. La recomendación no es usar ni la DOFA ni el PESTEL, pueden buscar otras más. Existen, como les he mencionado, la matriz BUF, hay muchas más, pero la importante es que primero analicen la necesidad de la organización en la dimensión de ese contexto organizacional para ya escoger la herramienta que más se les aplique o la que más se aplica a esta necesidad de identificación, ¿vale? Entonces, con esas herramientas van a poder ustedes poder identificar ese contexto organizacional. Ya estas variables empiezan a generar datos relevantes para generar una planificación. Y si ustedes ven por qué el profesor se saltó el 5 se había hecho cronológicamente. Yo había hecho cronológicamente, secuencialmente, sí, pero el liderazgo, y por eso está este esquema, también es un anexo que trae las normas internacionales. Esto no lo creé yo, lo traigo a colación porque fue el esquema que presentó esta organización para dar la explicación y que nosotros, los que ya hemos implementado las normas y las hemos auditado, pues podamos dar la interpretación de esta implementación. Si ven claramente, el liderazgo hace parte del núcleo, como lo he mencionado, con el núcleo fundamental que genera todas las otras partes. Sin el liderazgo, y esto es importantísimo entenderlo, pues las otras partes no van a funcionar. Es importante que el liderazgo adopte estas prácticas, estas buenas prácticas, y no solo diga vamos a asumirlas, sino genere una formalización de esta información y que la derive y la socialice a todo el interior de la organización y adicionalmente a sus partes interesadas, porque no solo el interior de la organización son los responsables de ejecutar estas mismas acciones, sino las partes interesadas que nosotros también tenemos a colación, proveedores, prestadores de servicios, contratistas, en fin, todas esas gestiones, todas esas personas que hacen parte de la organización, pues tienen que estar también contextualizadas a las buenas prácticas que hoy como organización adoptamos para empezar a generar nuestro funcionamiento y apuntar todas nuestras actividades a ese fin, a esa misionalidad, a esa plataforma estratégica ya generada. ¿Vale? Entonces, por el día de hoy, siendo las 9 en punto en Colombia, pues damos por terminado el día de hoy. Espero la información les haya llegado de la mejor manera, hayan interpretado lo que les queremos dar ya a conocer puntualmente de la ejecución de una actividad como un ejercicio tan importante como una auditoría interna. Por el día de hoy no es más, agradecerles su permanencia, su credibilidad en la corporación y desearles una feliz noche. Nos vemos mañana. Que descansen. Espero no se desconecten porque
Edgar creo que tenía algo que decirle. Si Edgar está ahí, eh, por favor, comunícate. Y si no, démosle 2 segundos, 2 minutos y pues ya se pueden desconectar. Muchas gracias a todos. Feliz noche.